para llegar a un diagnóstico. Porque en este caso, les he presentado un caso de un niño, ¿no? Pero si fuese un adulto, sus posibilidades diagnósticas se mantendrían, cambiarían. A todos les pregunto, porque todos pueden participar, todos pueden abrir su... Es importante eso, cuando uno toma la historia clínica, como usted ve, nosotros siempre tenemos esos datos de la historia clínica en general, son a veces un poco bastante positivo para llevarnos a una posibilidad de diagnóstico. Y usted ha discutido justo algunas cosas que tienen que ver mucho con esa parte de la historia. Por ejemplo, es una niña de 9 años, ¿no es cierto? Y solamente como ayer le decía en la clase que le decía, tenemos bastante influencia de pacientes que vienen justo de la zona de Ventanilla, la Pampilla, ¿no? Ustedes han visto, si alguien conoce esa zona, son zonas de una condición económica muy baja, ¿no? Y los pacientes crían animales, ¿no? Y todo el mundo convive con perros, gatos y otras cosas como muestra los dientes, ¿no? Y esa es la parte general, ¿no? Porque justo te presenta los datos generales diciéndote que solamente es ahí, que no ha viajado, ¿no? Porque si hubiera viajado a zonas donde uno pueda pensar algunas cosas, ya abre el abanico de posibilidades que son mucho más amplias, como han hecho la discusión. Pero es una paciente niña que está ahí, no hay antecedentes familiares, no hay antecedentes personales, está tranquila, ¿no? Y el cuadro clínico, como están viendo ya en el examen, ustedes están viendo que es una paciente niña, que aparentemente buen estado general de todo, que de repente ingresa al consultorio tranquila, ¿no? Caminando a veces, ¿no? Sin limitaciones funcionales y sin haber cuadro general, ¿no? Y ayer hablamos de clase, ayer hemos hablado de clase infecciosa, ¿no? Alguna de las patologías infecciosas que hemos hablado ayer podría entrar en este síndrome, o en estos síndromes, como han abierto ustedes el abanico de posibilidades, ¿no? Ayer hablamos qué infecciones creen de las que hemos hablado ayer podría uno pensar. A ver, todos los que pueden participar, ayer vamos a ver, choque, hablamos choque. ¿Quiere participar? ¿Quién? Porque es importante ir... Doctor. Sí. Sí, aló, no escuchaba. Doctor, ¿se me escucha? Sí, se escuchó. Ay, no. Después le voy a presentar los exámenes que se hicieron a estos pacientes para poder un poco llegar a una conclusión, ¿no? Sí, escuchamos. ¿Alguien participa? Doctor, yo he visto ese tipo de lesiones pustulares en infecciones por estafilococo en miembros inferiores. Así ¿Cuál? que Ayer hablamos de infecciones por estreto y estafilo. ¿Cuál cree que tendría una de... Estafilo suele ser pústulas, así como se mostró en las imágenes, por lo menos como se presenta en primera instancia la paciente. Ya. Ayer hablamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Justo hablaba de tima, niños, ¿no? ¿Les parecería una lesión etimatosa? ¿Podrían pensar? Ahí decía, ¿qué es la lesión etimatosa? Es una lesión ulcerativa, es una úlcera cubierta con una costra, sacó la costra y queda ese sacabocado, ¿no? Ese sacabocado. ¿Qué le refería que justo habían tenido dos niños que habían internado por lo menos una nefritis posteteratocócica, ¿no? Entonces uno ve la lesión un poco muy alejado, ¿no es cierto? La estafilocócica, hemos visto que los impétigos, la funiculitis, las pústulas, un poco más, no salgo, pero empezó como una pústula, es una papulopústula que después evolucionó a este cuadro, ¿no? Entonces uno dice, infecciones de las que hemos visto ayer, a ver, celulitis, hemos hablado de celulitis, ¿no? Si usted viene, tiene rojo, caliente, doloroso, o sea, tiene criterios clínicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero falta el estado general. Si uno ve una niña así con estas lesiones, debería haber un estado general comprometido. Debería al menos haber febrícula, fiebre, malestar, decaimiento, el paciente no podría ni caminar. Como ustedes han visto adultos con celulitis, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Un poco dice alejado, ¿no? Y justo le muestro, le mostré, le envié este caso, ¿por qué? Porque son casitos que a veces hemos visto en el hospital y a veces se nos pasa
el primer diagnóstico que a veces uno piensa en nuestra realidad peruana, ¿no? Eso fue en el Callao. Si es un adulto, creo que todo el mundo podría un poco llegar más al diagnóstico, porque hemos visto bastante adultos, pero en niños es un poco más raro. Entonces, y el síndrome, mire, por ejemplo, ayer el síndrome, hemos hablado de un grupo de síndrome ayer, ¿no es cierto? El síndrome vesículo-pustuloso, eczematoso, eritrodérmico, papulotema escamoso, pero este tendría un síndrome, que ya lo han abierto ustedes, porque la lesión elemental, ¿cuál es la lesión elemental? Esto, que lo demuestra en la historia clínica. Bueno, lo habla. Es un... A ver, ¿quién ha hecho la discusión? ¿Cuál es la lesión? Justo lo habla, ¿no es cierto? Que en esta parte del examen de piel, que es una lesión elemental. ¿Aló? A ver. De lo que han hecho la discusión o de todo el resto de compañeros, a ver cuál es la lesión elemental. Porque a él les decía justo, todo parte de su lesión. Si usted ve la lesión y hace la descripción de lesión elemental, como la han descrito después, hace su síndrome. Pero el síndrome parte de ahí. A ver, Álvarez, Santezana y Azaña fueron los que han hecho la discusión. Que lo han descrito, ¿eh? ¿Cuál es la lesión elemental ahí primaria? Doctor, nódulos y también placas eritrometovioláceas. Exactamente. Tu lesión elemental es nódulo. Y justo hablaba, decía, para uno hablar de nódulo, ¿qué tiene que hacer? Tocarlo, palparlo. Justo la descripción que han hecho, muy bien han hecho. Tamaño, forma, color, consistencia, dureza, sensibilidad. Todo eso es dato de la evaluación semiológica del nódulo. Entonces, es una lesión nodular. O sea, es un síndrome nodular, ¿no es cierto? Que para nosotros dermatólogos le ponemos otro apellido, que le llama paniculitis. O sea, cuando, justo le decía, cuando hablamos de celulitis, la celulitis es una paniculitis, porque la celulitis ¿dónde va? A la dermis profunda y a la grasa. Ahí llega el compromiso de la celulitis. Es una paniculitis. Porque si uno toma biopsia de una celulitis, lo que va a comprometer es la grasa, porque es una paniculitis. Entonces, este síndrome, de todo lo que han hablado, porque es un síndrome ulcerativo, hay lesiones nodulares, pero lo englobamos más en un síndrome de paniculitis. O sea, panículo, ¿qué cosa es? Grasa, la grasa. Entonces, la grasa te inflama. Por eso usted cuando toca esta lesión es un nódulo. Es un nódulo. Entonces, ahí tiene su síndrome ya de nodular yéndose a una paniculitis. Y lo otro le decía, ¿no es cierto?, era configurar, que es lo que han descrito, y topografía. Eso no lo escuché muy bien, porque es importante dónde está localizado. Y lo dice bien la historia clínica. Pues esos son los datos que uno toma en la historia clínica y dice, oye, está acá, lo tiene en este sitio. ¿Qué parte está localizada las lesiones? A ver, Álvarez, Delgado, o Antesana, o cualquiera de los compañeros que han leído la historia, porque creo que la historia todos los han leído para que más o menos tengan el dato. O sea, pues en dermatología uno se guía por esas cosas, ¿no? Uno ve al paciente, lo tiene en tal sitio, tal localización y tal la lesión. Entonces ya armo mi síndrome y el síndrome justo te da un plan de trabajo, como han hecho ustedes, ¿no? El plan de trabajo va a depender de lo que estoy poniendo como síndrome. Y esto van a ver probablemente en el transcurso de cuando hagan las actividades, de repente en cualquier sitio, de repente le va a llegar casos así. Síndrome de este tipo, nodular, síndrome nodular, rojo, caliente, doloroso. En miembro inferior. O sea, ¿qué parte del miembro inferior lo tiene? En la historia, solamente lee la historia. ¿Dónde lo dice? En la zona posterior de la pierna izquierda. Posterior, no sé, entonces, mira, ese dato es importante cuando uno analiza la historia o va a buscar diagnósticos diferenciales.
Entonces, no dice la parte anterior de la espinilla, no la pierna, la parte de adelante, no la tiene la parte posterior. Entonces, esa es la localización. Y lo otro importante es cómo fue la evolución, porque cuando ella empezó como una pustulita, luego creció y usted ve que la piel está indemne o está alterada. En la foto clínica que le presentan, ¿no es cierto? Se ve, yo veo la foto que le he mandado, ¿no es cierto? Es parte posterior, o sea, la parte posterior, la pantorrilla que le llamamos, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene en medio? Si usted ve la foto clínica, mire, es una lesión, así uno ve, claro, está rojo, pero yo sé que es un nódulo, síndrome nodular. ¿Y en medio qué tiene? ¿Está indemne o está con lesiones? Sí está con lesiones. Está con lesiones, ¿no es cierto? Que es una bastante Ulceración. microulceraciones. Mira, ya otro dato importante para analizar su historia. El paciente tiene nódulo rojo caliente, parte posterior y úlcera. Entonces ya dice, uy, a pesar de que es un niño, entonces ya tengo mi síndrome armado. Y la otra lesión del brazo superior, dice, tener superior es una pústula, y una pustulita con algo eritematoso que también probablemente va a evolucionar a la otra de la pierna. Que a veces empiezan así, esa es papulopústula. Hay una papulopústula que está necrosando. No tiene el aspecto del estigma, el estigma es muy diferente. Es una úlcera, un sacabocado. Entonces ya tiene sus datos generales que le decía, el dato de la historia clínica, cómo fue la evolución, y luego cuando examinan al paciente le está diciendo, está en la pantorrilla con estas lesiones semiológicas, que es nódulos que ulceran. Y lo otro es el estado general del paciente, ¿no? ¿Cómo es el estado general del paciente? Es un estado bueno, ¿no es cierto? Si usted ve que la paciente está caminando, andando y entra al consultorio, no va a emergencia. Ayer hablaba, ¿te acuerdas, criterio para qué paciente van a emergencia? Van ellos directamente o a veces uno lo deriva. O qué paciente viene al consultorio para hacer un estudio. Y qué paciente van directo a hospitalización. En este caso, estos casos llegan directo a consultorio para hacer todo un plan de estudio, ¿no? Entonces, claro, yo he visto que ustedes han abierto su síndrome en base a lo que usted ve, síndrome nodular, yo veo nódulo, síndrome ulcerativo, veo úlcera, síndrome linfanquítico, porque se edematiza un poco la pierna, está muy bien, ¿no? Pero si todo lo englobo a un síndrome del nódulo, va a una inflamación del panículo, el síndrome de paniculitis. Entonces ahí la paniculitis tiene un grupo, es un grupo amplio, muy grande, y usted va a ir diagnosticando de acuerdo a características epidemiológicas, clínicas, el estado general. Por eso datos de la historia clínica inicial, que no viajó, no fue en ningún sitio, está ahí, entonces uno va descartando, ¿no? Claro, si es de la zona de la pampilla, de la zona de ventanilla, tienen mal, le pica una pulga, le pica una garrapata, no, hay infecciones que da por garrapata, pero tarea del paciente, ¿no es cierto? Yo he visto pacientes que a veces por picadura de insectos hacen lesiones de tipo úlceras, neprosa, celulitis, viene con infección, con fiebre, malestar, y se hospitalizan en pediatría. O pacientes le pica garrapata, ¿no? Enfermedad transmitida por garrapata. Riquecias, ¿no es cierto? Da lesiones, no, fiebre, malestar, decaimiento, adenopatía. Entonces uno va descartando si eso lo tiene, epidemiología de animales, pero la clínica no va un poco con eso. El estado general aparentemente está bien, es afebril, ¿no? Y ya en el examen general total, está viendo que todo aparentemente está bien, excepto la piel. Entonces, graben esto porque van a ver después bastante. Y yo creo que en el Callao, ya estamos terminando el año académico de medicina, deben haber visto adultos. A nosotros nos llega a veces bastante pacientes para tomar biopsia estudios, o pacientes ya están hospitalizados en un sitio y nos mandan a interconsulta. Entonces, un síndrome nodular, muy bien, pero ampliarlo a una paniculitis. Entonces ya tiene su paniculitis, su síndrome paniculitis. A eso uno tiene que llegar. Síndrome paniculitis, y en la paniculitis tienes que abrirle el abanico de diagnóstico diferencial de acuerdo a tu características clínicas, semiológicas y epidemiológicas. Entonces, este es un niño.
Un adulto repite un poquito más rápido llegar al diagnóstico. Y la otra lesión, que es la pápula del brazo, papulopústula, repite es parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, esto es discutido. Usted ha llegado muy bien a síndromes, por ejemplo, leishmaniasis, ¿no es cierto? Justo le decía, el paciente viene con una úlcera primaria y viene de Abancay, viene de Cusco, viene uno dice, primero pienso leishmaniasis y le hago todo mi estudio para leishmaniasis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi lesión elemental es una úlcera o no, o es porotricosis, hemos visto porotricosis en el servicio, úlcera, algo parecido como tiene el brazo, así, pero luego viene la linfangitis, nódulos que siguen el trayecto del vaso linfático. Y ya sabemos, oye, y no tiene fiebre, no está tranquilo, viene caminando, viene andando, ¿no? Pero tiene epidemiología. Y así uno va buscando, bueno, no he pensado otra, por ejemplo, que otra infección que viene de la lepra, no así, ¿no es cierto? La lepra, salvo que hay una lesión leprosa, que se llama nodoso leproso. Es una reacción, cuando hay lepra, te puede dar, pero el paciente no tiene lepra. Entonces va descartando así unos diagnósticos diferenciados. Entonces, para que todo grave, en este caso, si cuando vean la foto, yo no estoy viendo aquí la foto muy bien, uno ve y se dice, esta es lesión nodular, paniculitis. De la paniculitis ya hablamos una infecciosa, estreptococo o estafilococo, que era celulitis, ¿no? Erisipela, diferente, ¿no? Erisipela no tanto da. Es raro que una erisipela llegue, y siempre hay compromiso del Estado general. Y si ya ustedes empiezan a revisar la paniculitis, es un mundo amplio, grande, mucho. Pero usted tiene que hacer su diagnóstico. Estamos en el Perú no podemos darnos el lujo como Estados Unidos, que le hacen la batería completa, total de todo, y va a llegar un diagnóstico, porque tienen forma de hacerlo. Usted en el Callao solamente tienen que hacer lo que podemos hacer en el hospital y lo que podemos hacer con patología. A veces no llegamos a muchos estudios, porque sabemos que por epidemiología pensar en qué, ¿no es cierto? ¿Cuál es la patología más frecuente en este caso? Ya, lo voy a, no sé, puedo compartir mi diapositiva para que vean cuáles fueron los que se pidieron. Puedo hacerlo, ¿no? ¿Quién me autoriza? ¿Lo puedo hacer? Sí, doctor, ya está. Ya. A ver, vamos a compartir.